aquí en la Meta del Planeta, y está con nosotros el doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Antes de irnos al corte hablábamos pues de la posibilidad cercana de que ocurran algunos desastres para que la humanidad o las distintas sociedades que poblamos el planeta cobremos conciencia de lo que nos puede pasar si vamos por la ruta que estamos. Esto significaría que realmente tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de producción, volver al local. Bueno, tenemos que modificar. No es un problema de hábitos, no es un problema de cultura. Porque cuando la gente dice es una cultura, ¿qué estamos queriendo decir? Para las ciencias sociales la cultura es todo. Todo lo que hace una persona es cultura, dependiendo qué queremos decir. Cuando decimos hábitos, pensamos en la gente como si fueran un conjunto de individuos que de repente se asocian y hacen una especie como de compañía y por eso vivimos juntos. No es un problema de eso, es un problema realmente de organización de la sociedad. Es un problema de organización de la sociedad de mercado. Es una forma de repensar la lógica sobre la cual operamos. La pregunta sobre la cuestión local es muy interesante, porque ¿qué es lo que está en juego en esta discusión sobre la cuestión de lo local versus lo macro? Depende de la persona, eso hay que decirlo, depende del analista qué quiere decir con lo macro y lo micro, pero digamos una cuestión muy importante es precisamente la complejidad social de la que estamos hablando. En los últimos 30 años, la política pública se orientó más en el sentido de decir las políticas son eficientes si van en el sentido de los intereses económicos y de los intereses de las personas. Si van en contra, entonces las políticas no son eficaces. Digamos que palabras más, palabras menos, ese era el secreto de lo que se le llama el neoliberalismo. Por eso iban a favor del mercado, generar estímulos, producir impuestos, castigar a quien contaminaba más con impuestos, establecer lógicas de mercado para que se pudiera negociar. Si China iba a contaminar más, bueno, pues entonces que le pagara, por decir, a México que estaba contaminando menos, y entonces establecer una lógica de equilibrio, etc. Y entonces estímulos, incentivos y lógicas costo-beneficio. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Pues que no han sido tan eficaces. De hecho, quizás han sido menos eficaces de lo que se reconoce, esas políticas. ¿Por qué se va a lo local? Se va a lo local porque lo que se está incorporando es otra dimensión, una dimensión, digamos que el modelo de todas estas políticas, el gran paradigma era el dilema del prisionero. No sé si conocen el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es esta idea de que hay dos ladrones o dos delincuentes que son detenidos y que tienen una serie de opciones. Que los dos mientan y no digan qué hicieron, que digan que no robaron, lo cual les da la posibilidad quizá de salir libres porque no hay forma de probarlo. Eso quiere decir que cooperan, los dos cooperan. La posibilidad de que los dos acepten y entonces les bajen la pena a los dos, y la posibilidad de que uno acepte y otro diga que no, y entonces a uno le va a ir mucho mejor y al otro le va a ir muy mal por haber mentido. Básicamente, el ejemplo es un ejemplo de las dificultades de la cooperación según un tipo de teoría que ve a los seres humanos como individuos aislados, fuera de contexto, fuera de un marco cultural, fuera del tipo de relación particular que tenían estos dos sujetos. Los maneja aislados. La verdad es que es una forma equivocada de entender el problema de la cooperación. Es una forma mal planteada, porque así no son los seres humanos. Los seres humanos normalmente vienen de una situación y pasan a otra situación, y normalmente son gregarios, no porque en realidad decidieron de manera racional vivir en comunidad, porque así somos. Somos seres que nos constituimos de manera social y no existiríamos si no nos agregáramos de manera social. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Cuando vamos a la comunidad, lo que estamos es privilegiando el papel de la comunidad sobre el individuo, el papel moral y coercitivo que establece la comunidad sobre el individuo, y que sí existe, es muy importante. Hay señoras que no son capaces de salir a la calle si no se cambian completamente el rostro a través de maquillaje y todo, porque para ellos son muy importantes, ¿no? Y estarían dispuestos a perder todo, hasta quizá una inversión importante en la bolsa, antes de salir si no se han maquillado, si no se han arreglado, ¿no? Bueno, y hay gente que no estaría dispuesta estaría dispuesto a pagar millones de pesos por antes de ser exhibido en su comunidad de alguna manera. En otras palabras, la comunidad juega un papel fundamental en la vida de las personas.
Entonces, lo que están proponiendo la gente es decir, vamos a atenderlo desde la comunidad, la gente que sabe bien de ciencias sociales y que tiene buena formación antropológica, todas esas cosas, lo que está diciendo es vamos a buscar otro tipo de medidas en donde el papel de la comunidad, la importancia de las relaciones cara a cara, la importancia del papel normativo, de las relaciones primarias, etcétera, dependiendo de la propuesta teórica que está detrás, pero lo que está diciendo es las relaciones sociales y las formas comunitarias son muy importantes. Y es muy importante el marco moral en el que se desarrolla un sujeto. Y el marco moral se lo proporcionan básicamente estas instituciones que se hacen presente en las personas, en su vida cotidiana, la rutina, la vida cotidiana. Precisamente por eso no es simplemente un problema de actitudes, es un problema de toda la comunidad, cómo funciona y de cómo puede funcionar la comunidad, las relaciones cara a cara, cómo funciona, cómo se me hacen presentes las instituciones sociales en mi vida diaria, cómo se construye mi cotidianidad, cómo se construyen mis rutinas. Y entonces, sobre esa base, pues mucha gente piensa que quizá es más fácil o quizá es más eficaz, sobre todo, no fácil, los dos caminos son muy difíciles, pero quizá es más eficaz el lograr ciertas actitudes y cambios de actitud de la gente con respecto al medio ambiente, ¿no? Procurar un medio ambiente más sano, etcétera, tratando de verlo a nivel de las instituciones que están presentes día a día entre las personas. Esto que nos comentas me lleva a pensar o a reflexionar en lo obsoleto o lo eficaz que pudieran resultar las reuniones cumbre, como por ejemplo la recientemente llevada a cabo en Río de Janeiro, Río +20. ¿Nos puedes explicar cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, uno no puede descartar, las cosas no son así radicalmente o buenas o malas. Sin duda que los gobiernos tienen que asumir compromisos, eso es muy importante. Aunque no se cumplan. No, bueno, es un ejemplo de que los intereses nacionales son muy fuertes y de que un presidente, no, por más que se comprometa en una cumbre de presidentes o de jefes de Estado, por más que se haya comprometido ahí, no va a ir en contra, no se va a suicidar regresando a su país como jefe de Estado y va a seguir políticas que a la larga no va a poder llevar adelante frente a los grupos de interés, los grupos de poder, las tradiciones, las prácticas de la sociedad a la que pertenece. Entonces, pero eso no quiere decir que esté mal que los presidentes se reúnen y se pongan de acuerdo. El problema ahí es cómo se baja ciertas cosas a nivel de la comunidad, a nivel de la vida cotidiana de la gente, cómo se baja y cómo se organiza la política pública de manera que pueda de alguna manera resolver muchos de los problemas que hoy no pueden resolverse a nivel de estas políticas generales. Si lo vemos en una visión muy esquemática, diríamos, estas políticas generales tienen una eficacia limitada. Lo que necesitamos es ver cómo eso se baja y cómo se baja la vida cotidiana de la gente. Y la teoría del mercado y del costo-beneficio, que todavía sigue siendo un dogma para mucha gente, pues no está resultando tan eficaz por lo que estamos platicando. ¿Y es posible hacerlo? ¿Es posible aterrizar esas Eso es una políticas? muy buena pregunta, por eso yo decía, no estoy diciendo que la gente va a tomar conciencia cuando vea las catástrofes, porque la gente se da cuenta. Lo que estoy diciendo es que quizá va a haber que pasar muchos problemas para que empecemos a cambiar nuestra organización social, porque aunque nos demos cuenta de que es problemático, solo cuando lo enfrentemos seriamente y solo cuando nuestra propia vida cotidiana y comunitaria se esté viendo afectada, quizá empecemos a buscar alternativas, ¿no? Y tratemos de buscar cómo relacionarnos de otra manera en nuestras rutinas cotidianas. No es un problema de conciencia, la gente, yo creo que si les preguntan a ustedes, se hacen encuestas, mucha gente sabe que se está afectando el medio ambiente. Quizá hoy, gracias a los medios y a muchas cosas, la gente se da cuenta de que sí está cambiando, que hay cambios climáticos, y sí se da cuenta de eso. El problema es que de todas maneras su vida cotidiana no está suficientemente alterada para que de repente digan, ¿no? Es que esto que hoy vivo y cómo lo vivo está mal o no puedo seguir viviendo así, ¿no? Me está alterando mi vida cotidiana. Ese es el problema. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario. Fernando Castañeda. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de La Meta del Planeta. Hasta entonces.